Muy buenas noches. Estamos a 14 de septiembre y era mi intención no volver a hablar sobre el tema del COVID. Sin embargo, me ha parecido conveniente, dado la situación actual que se está presentando, eh, volver a hacer un último capítulo para cerrar este tema del COVID, porque no, me parece que ya la situación de la pandemia está pasando. De hecho, revisé mi último video del día que emití el 13 de junio, o sea, exactamente hace 90 días atrás, y quise ver qué es lo que yo apreciaba del proceso hace 90 días atrás. Y justamente una de las cosas que yo afirmé en ese video, y si tienen dudas, por favor, revísenlo, es el número 59. Y yo decía que para mí la pandemia ya estaba entrando en su fase final, que no iba a haber una tercera ola, cuarta ola, porque ya a mí me parecía que ya por las vacunaciones que venían y por la forma en que estaba tomando los contagiados activos, etcétera, esto iba a terminar. Incluso algunas personas con las cuales me relacioné me llamaron y me dijeron si no era un tanto audaz afirmar una cosa como esa. Yo le dije, mira, mirando los datos, eso es lo que yo opino. Por lo tanto, a mí no me parece que la pandemia se vaya a ir agravando. Yo creo que por el contrario, va a ir disminuyendo cada vez más. Y bueno, no me equivoqué. Por lo tanto, como mi interés es que se entienda que la pandemia es otro proceso más. Yo no necesito ser especialista en epidemiología para entender lo que está ocurriendo, porque yo estoy mirando los datos. Y de los datos estoy tratando de concluir qué es lo que yo puedo esperar para el tiempo que viene. Y fue lo que yo juzgué justamente el 13 de junio para decir, oye, mirando los datos, creo que esta cosa ya viene en bajada y ya no hay vuelta que darle. No habrá una cuarta ola y todo lo que decían los periodistas, que venía las penas del infierno con la variable delta, etcétera, etcétera, a mí me parecía que no. Por lo tanto, eh, no tenía muchas dudas de que el asunto iba a ir en disminución. Así es que para el día de hoy les quiero comentar algo un poquito diferente, discúlpenme, que donde lo que yo quiero hacer como último video es que en la medida que mantengamos la vacunación, de hecho ya están entrando en el área de 6 a 17 años, con autocuidado, yo creo que ya estamos despidiendo el COVID. No importa si viene la variable de Delta, si viene la variable Mu o cualquier otra, porque son variantes. Y al ser variantes, la vacuna, o más bien nuestras defensas que generan las vacunas, van a saber reconocer que algún componente del COVID va a estar ahí. No estamos hablando de otra cepa, porque eso es algo distinto. Estamos hablando de variantes. Por lo tanto, nuestro organismo va a detectar esa variante con mayor o menor dificultad, depende de cada vacuna, y vamos a poder defendernos apropiadamente. Así que la situación, a nuestro juicio, ya está de salida. ¿Y por qué? Porque para eso tenemos que mostrar los datos de vacunación. Vean ustedes lo que ha pasado con las vacunas que nosotros hemos administrado aquí en el país. Pfizer, 6,3 millones, Sinovac, 19, o sea, estamos hablando aquí ya 25, casi 26 millones de dosis, más 2 millones más, 28 millones de dosis, o sea, prácticamente casi 29 millones de dosis ya administradas. Entonces, o 28. Bueno, pero lo importante es que
estas vacunas, todo partió vacunando primero a los más viejos, pero siempre pensando en un objetivo de vacunar a las personas que tuvieran sobre 18 años. Y por eso que se hablaba de un horizonte de 15 millones población objetivo. Y sobre estos 15 millones que representan los 18 años o más, esta es la situación al día de hoy. Estas son las 12 que se han administrado, 13 millones de dosis de primera dosis, 12 a esta población me refiero, 12.700.000 y algunas dosis únicas. Pero también ya hemos vacunado 2,5 millones prácticamente de dosis de refuerzo y esta es la población inicial y eso significa con este objetivo que ya tenemos más de un 90% con la primera dosis y un 87% con la segunda dosis. Pero también tenemos que mirar qué pasa en el rango de 6 a 17 años. Bueno, hoy día partimos vacunando justamente personas de 6 a edades superiores. Entonces, ese universo de personas ya se han vacunado 1.400.000 en estas proporciones. Interesante que ya a niños probablemente cercanos a los 17 años, ya hay 252 con dosis de refuerzo porque son inmunocomprometidas y la población objetivo en este rango es de 3 millones de niños. Por lo tanto, ahí ya tenemos un avance del 24,2. Por lo tanto, con todo este esfuerzo que estamos haciendo en vacunación, es poco probable que se pueda revertir la situación que ya hemos visto con el avance de la vacunación. Y es por eso que quiero hacer ahora una visión comparativa a la fecha de hoy de lo que ha ocurrido en toda la pandemia. La pandemia la empezamos a ver nosotros a fines de abril, donde tuvimos un pic en junio. ¿Y qué es lo que nos demostró ese pic? Que después, cuando nosotros a mediados de abril, tuvimos un segundo pic de la pandemia que nos elevó la cifra en casi 1.300 casos nuevos respecto de la primera ola. ¿Se fijan ustedes? Y por lo tanto, si uno quería ser lineal en el análisis, uno podía esperar estas cifras, si ustedes se fijan, de contagiados de UCI, 1.200 casos más. Pero, curiosamente, ya los fallecidos bajaron dramáticamente a 119, a pesar que había 1.300 casos adicionales. Aquí tuvimos nosotros la primera evidencia clarísima de que la vacunación que había empezado el 3 de febrero era una excelente herramienta para disminuir mortalidad. Si uno pensaba en entrada a la UCI, no. Estas cifras no muestran que esto me impida llegar a la UCI. Lo que sí era que la gravedad con que yo podía hacer la enfermedad, claramente decían todos los médicos que era mucho menor. Y eso se está reflejando acá, en los fallecimientos. Los fallecidos fueron mucho más bajos. ¿Se fijan? O sea, tuvimos 1.300 casos más, pero tuvimos 119 fallecidos menos. Sin duda eso, perdón, bajamos de 184 a 119. Disculpe. Entonces, esto es lo primero que uno tiene que aprender, que efectivamente la vacunación fue la salvada de campana, porque veníamos muy mal acá, y si no hubiera sido porque habíamos empezado la vacunación, la mortalidad habría sido superior a las 180 personas y podríamos haber encumbrado tranquilamente 200, 300 personas al día. Bueno, eso es supuesto, porque eso no ocurrió. Justamente la vacuna nos ayudó a mantener la situación bajo control. Claramente aquí
la diferencia entre los casos nuevos que superaban lo que pasó en junio del 2020 hizo que los fallecidos claramente bajaran. Así que eso es un impacto claro de la vacunación. Si nosotros hacemos ahora una visión de la última parte de lo que ocurrió en esta zona para ver con un poquito más de detalle, nosotros nos damos cuenta, como ya lo habíamos dicho en el video que yo les decía que revisé, donde esto ya lo veíamos venir. Fíjense ustedes, el 13 de junio, yo aquí dije, esta pandemia se acaba. Y dije, no nos volvemos a ver. Eso fue hace 90 días atrás. Y ven ustedes lo que ocurrió. Los datos me mostraban que la suposición, el supuesto que yo estaba haciendo del comportamiento del proceso iba a ser algo como esto. Y no me equivoqué. El 8 de junio fue el punto de inflexión. Yo mi video lo saqué el 13 de junio, 5 días después. Y ya con eso pude decir, puedo predecir que esto es lo que va a ocurrir. Bueno, esa es la enseñanza que yo quiero dejarles respecto de cualquier proceso. Uno analizando los datos, uno puede predecir lo que va a ocurrir. Para eso son las herramientas estadísticas. Entonces, claramente aquí hemos tenido una baja consistente. Nos hemos dado cuenta que entre 9 y 10 días, entre 10, 14 días, por ahí 9, dependiendo si es en subida o en bajada, vemos que se presentan los picos de hospitalizados y, curiosamente, en el caso de los fallecidos, están en fase justamente con los picos de casos nuevos. Esto es muy curioso y no tengo una explicación. Lo único que se me ocurre pensar a mí es que de las personas que fallecen, hay muchas que a lo mejor nunca entraron al hospital. Entonces, los casos nuevos rápidamente van aparejadas con el fallecimiento de personas que se dejaron estar, no consultaron, pensaron que no era grave, hicieron una enfermedad. Bueno, yo tengo un conocido que sintió los primeros síntomas hoy y a los 2 días estaba muerto. Así es que esto es lo que podría estar reflejando esta situación de por qué prácticamente los datos están en fase con los contagios nuevos. Pero son cosas que uno tiene que entender de los procesos. Lo importante, y siempre por eso el ministerio insistía mucho, que al primer síntoma consulte, porque justamente si no podíamos ingresar rápidamente a las personas fallecidas. Al día de hoy, fíjense usted, hoy día en particular tuvimos 0 fallecidos, pero se dice que son problemas de tipo de vacaciones que tuvieron ahí, pero en todo caso las cifras son bastante favorables. 19 fallecidos, 521 hospitalizados, 440 contagiados. Eso es algo bastante tranquilizador. Claramente ya estamos llegando, fíjense ustedes, a niveles prácticamente planos en contagios nuevos. Estos, sin duda, los hospitalizados siguen disminuyendo porque están llegando menos gente a la UCI, y los fallecidos van a seguir disminuyendo en el tiempo. Quiero ahora, para ir ya cerrando lo que hemos visto, quiero referirme a la tasa de incidencia acumulada, porque en forma muy insistente el ministerio habla de tasas de incidencia. ¿Qué es lo que son? Los contagiados activos en los últimos 14 días y por la tasa de habitantes, y dan valores regionales, valores por comuna, valores a nivel país, etc. Lo interesante es que si uno ve la literatura asociada, cuando bajamos de 20 contagios por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos ya lo que se llama la nueva normalidad. Ya podemos decir entonces que con bajos 20 casos por cada 100.000 habitantes, la pandemia empieza a entrar en recesión. Si estamos entre 20 y 50, como estábamos hace algunas semanas atrás, estamos en bajo riesgo. Riesgo medio, 50, 150, 150, 250,
alto y riesgo extremo 250. Me permití mostrarle a ustedes la visión completa de qué es lo que ha sido esta tasa de incidencia en las regiones más grandes del país y Magallanes, porque ven ustedes que tiene una situación bastante excepcional. Mientras el resto del país nos manejábamos, se fijan ustedes, poquito más arriba que el riesgo extremo, prácticamente todas las comunas, todas las regiones grandes, llegamos a estar en el riesgo extremo, sobre 250. Magallanes llegó a estar en más de 900 casos por 100.000 habitantes. Esto fue gravísimo lo que ocurrió acá. Bueno, rápidamente empezado las acciones que tomó el ministerio, empezaron a bajar y por supuesto los esfuerzos de la vacunación hicieron que rápidamente las cifras entraran. Y fíjense ustedes, ya estamos hablando que en todas estas comunas relativamente grandes estamos en zona de riesgo bajo o de nueva normalidad. Por eso es que quise acompañar ahora una visión un poquito más cercana de lo que ha ocurrido en los últimos 18 días. Fíjense ustedes por qué hago esta representación. Porque esto es lo que se representa con un proceso bajo control. Esto quiere decir que ya el proceso, si no hubiera nada distinto, si nosotros hiciéramos así, 1, 2, 3 momia, lo que nosotros esperaríamos es que el proceso se seguiría comportando a futuro de esta forma. Lamentablemente o favorablemente, depende cómo lo miremos, esto no va a ser así. Primero, vamos a seguir vacunando. Estamos vacunando justamente ahora en la zona más sensible en términos de contagios, los niños, los jóvenes. ¿Por qué? Porque son ellos los que no tienen, les cuesta más detectar si ellos están enfermos o no. Pero ¿cuál es el problema? Que están contagiando. Entonces, indudablemente que el hecho de no tener esos contagios por la vacunación que vamos a lograr va a hacer que indudablemente que esto baje. Entonces, ustedes observan que a partir del 6 de septiembre, prácticamente nosotros ya podemos decir, estamos en un periodo de estabilidad. Ya no estamos descendiendo como lo hicimos entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre. Ya está estable. Y eso es lo que se llama un proceso predecible o en control estadístico. Lo mismo pasa tanto a nivel nacional como a nivel de la región metropolitana. Lo único que pasa es que la gente de la región metropolitana ha sido un poquito más difícil de vacunar y tenemos un nivel levemente superior, pero siempre dentro de 20 o menos. O sea, estamos en la zona que se llama nueva normalidad. Eso es lo que llevó al ministerio a darnos cierta libertad para movernos y ya empezar a retomar a esta nueva normalidad. La amenaza está siempre presente. Y para tipificar esto, nada mejor que colocar lo que nos ha pasado en la zona norte. Fíjense ustedes que teníamos prácticamente un periodo de estabilidad o incluso yo diría el proceso bajando, ¿ya? O relativamente controlado, tanto en Arica como en Antofagasta, las dos regiones. Sin embargo, vean ustedes lo que empieza a pasar. Y justamente coincide con los reclamos de los alcaldes de que está llegando demasiados inmigrantes en la zona norte, que los problemas con las regiones fronterizas. Y aquí está la situación. Los datos hablan. Entonces aquí nos está mostrando que claramente la situación que tenemos en Santiago no es la situación que tienen en el norte. Entonces, hoy día escuchaba que algunas personas del turismo quieren que abramos las fronteras. Esto es la apertura de fronteras. Este es el riesgo que corremos. Se entiende que el país tiene que ir hacia una nueva normalidad, pero en forma pausada. No podemos correr el riesgo de gente que entra sin control. Y vean ustedes, pasamos de 17, 15 a 38 y 23 y subiendo. O sea, teníamos un riesgo relativamente
de nueva normalidad y ya estamos en riesgo bajo y ya aquí estamos claramente entrando en riesgo medio. Probablemente van a tener que declarar bajar el paso a paso en las zonas de la zona norte si es que no hacemos algo para evitar esto. ¿Se fijan? Claramente el problema fronterizo nos está pasando la cuenta. ¿Se fijan? ¿Cuál es el problema? Que aquí ya no dependemos del paso a paso, de que requerimos de voluntad política. Y ya la justicia nos ayuda porque se presentan, ¿cómo se llama esto? Bueno, habeas corpus y cosas por el estilo, y suspenden las expulsiones. Bueno, y esto es el costo. Claro, ¿cuál es la vara? ¿Dónde entra lo humanitario y dónde entra la parte sanitaria? Hay una línea muy fina que yo no me atrevo a entrar, no me corresponde tampoco, pero claramente a mí sí me gustan ver las cifras. Y estos son los efectos de voluntad política, de debilitar los controles fronterizos. Y ojo, por favor, no se pongan a abrir la frontera porque nos va a ocurrir esto a nivel nacional. ¿Bien? Y bueno, para ir terminando, les quiero mostrar lo que ha ocurrido a nivel mundial con la vacunación. Fíjense ustedes, aquí está Chile en términos de vacunación. Somos el 2, 4, 6, estamos entre los 10 mejores o los 10 primeros. Sin embargo, creo que en términos de eficacia de la vacunación, porque aquí no están consideradas las dosis de refuerzo, etcétera, etcétera, estamos bastante mejor. Así es que, tranquilidad. Lo que tenemos que entender es que la vacunación no ha parado. Vamos a seguir vacunando. Y por lo tanto, todas estas cifras descendentes debieron ir mejorando. Pero eso no significa que podamos abrir nuestras fronteras para que entren turistas o inmigrantes, porque ya vimos lo que nos está pasando en la zona norte. No podemos dejar de capitalizar lo aprendido. La vacunación con un autocuidado nos han llevado a las cifras que acabamos de compartirles. Por lo tanto, no podemos relajarnos. Veía hoy día una noticia un poquito alarmante donde ya está al acecho otro virus. Se llama el Nipah. Es un virus que ha aparecido en la India y que desgraciadamente tiene los pocos casos que han habido, tiene el orden del 67 al 80% de mortalidad. Ojalá que la OMS logre mantener esta situación bajo control, porque nosotros lo único que podemos hacer ahí, desde nuestra perspectiva, ojalá que ese virus que se descubrió por allá por el 2018 no siga progresando. Hasta ahora se ha mantenido relativamente confinado, pero las medidas de autocuidado yo creo que van a empezar a ser como nuestra moda. No vamos a poder dejar de andar con mascarilla y tomar todas las normas que hemos aprendido dolorosamente con esta eh, pandemia. Así que lo único que yo les puedo decir antes de terminar es que no podemos relajarnos. El virus, desde el punto de vista de la pandemia en Chile, está controlado. Ya estamos en una zona de control estadístico. En los días que vienen deberíamos ir bajando levemente eso, pero ya vimos lo que pasó en el norte. No podemos relajarnos y ojalá tengamos el control de nuestra frontera por el mayor tiempo posible, porque abrirlas significa que quedamos expuestos a una situación que nos puede sacar de nuevo bajo control. Así que ahora sí, espero no tener que volver a reunirme con ustedes a través de este tipo de presentaciones, y les agradezco mucho la paciencia que han tenido para poder ir viendo este video, el último, 60. Han sido 60 oportunidades en que me he contactado con ustedes y agradezco mucho la lealtad
de varios de ustedes que siempre están viendo nuestros videos. Que les vaya bien. Felizmente estamos saliendo y ojalá que los días que vienen nos deparen mejores resultados todavía. Buenas noches.